Bien, entonces vamos a ver la sintaxis de class declaration y class expression por decirlo de una manera. Vamos a poner en este caso class declaration. Y la class declaration pues no es más que lo que venimos viendo. Class humano. Y luego ya pues las llavecitas en cuestión. Esto es una class declaration. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como una class expression. Las class expression casi yo la verdad nunca las uso. Para mi gusto, pues es algo sucio. Yo casi siempre uso function de class declaration. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle let. En este caso, una variable. No se me ocurrió nada más. Y vamos a ponerle, ojo aquí, class. En este caso vamos a ponerle esto. Y ojo aquí lo que vamos a hacer por acá. Punto y coma. Acuérdate que una function expression pues termina con punto y coma. Pues acá también una class expression termina con un punto y coma. Porque no es más que una declaración. Es algo metiéndolo en una variable. Por eso tiene que terminar con punto y coma. Aunque el punto y coma es opcional aquí en JavaScript. Vamos a ponerle constructor. Pero ese es otro tema. Parámetro. Y ahí lo tenemos. Y abrimos esto y le ponemos esto. Y vamos a ponerle this.propiedad. Va a ser igual a lo que nos pasen como parámetro. Todo muy bien. Y pues ahí cerramos. Y ojo acá. Fíjate lo que está pasando justo por acá. Una class expression. Como las function expression. Te digo que el nombre viene de expression porque es como una expresión de JavaScript. Es meter algo dentro de una variable. Por eso expression. Y declaration pues simplemente porque es algo que como lo que venimos conociendo en cualquier lenguaje tradicional. Como las function declaration. Declarations. Las function declaration pues es algo normal en cualquier lenguaje de programación. Y lo que tiene peculiar JavaScript es function expression. Rara vez en un lenguaje de programación se puede lograr esto. Pero aquí JavaScript pues es un poco difícil de entender. Entonces pues fíjate cómo aquí estamos metiendo en una variable estamos metiendo una clase. Pero se me andaba olvidando, como estamos tratando de una clase, pues como buena práctica se nombran con upper camel case. Entonces vamos a ponerle una clase para poner una clase variable, por decirlo de una manera. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que en una variable estamos metiendo una clase. Esto puede parecerte algo te puede asustar porque no es muy común hacerlo, pero fíjate cómo sin embargo se puede. Una clase la estamos metiendo en una variable para formar lo que se conoce como una class expression. Entonces fíjate que esto lo podemos usar tranquilamente. Vamos a poner en este caso mi objeto. Va a ser igual a new. Esto no cambia. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer referencia a donde estamos metiendo la clase. ¿Dónde estamos metiendo esta clase? Pues en la variable. Una clase variable. Entonces vamos a ponerle una clase variable. ¿Por qué? Porque la clase la estamos metiendo en una variable con este nombre. Entonces vamos a poner esto. Y ojo acá. Vamos a poner en este caso. Vamos a hacer un log. Y se me pasó poner el parámetro objeto random. Objeto random. Y mi objeto. ¿Cómo se llama la propiedad que le pusimos? This propiedad. Algo muy peculiar. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo efectivamente objeto random. Entonces, esto es algo que te puede asustar. La verdad, yo nunca uso class expression. Yo uso lo tradicional, lo más limpio. Class declaration. No se puede decir que no es lo más limpio, sino que a lo que estamos normalmente acostumbrados. Esta sintaxis, la verdad, nunca la he usado. Pero sin embargo, te la quería mencionar. Dice, al igual que las function definition expression, las class definition expression pueden incluir un nombre de clase opcional. Si se proporciona dicho nombre, este solo se define dentro del propio cuerpo de la clase.
Entonces tú aquí puedes poner, por ejemplo, una clase. Una clase. Entonces, ojo aquí. Estás metiendo una clase dentro de una variable, sí. Pero aquí fíjate cómo adicionalmente estás poniéndole un nombre a esa clase. Pero este nombre de clase simplemente va a vivir o va a ser local dentro de la clase en sí misma. Acuérdate que en una ¿cómo se llama? En una function expression, también a la función le puedes poner un nombre en sí mismo. Y déjame abrirte un ejemplo que ya vimos. Voy a pausar el video. Fíjate, si tú recuerdas, en una function declaration tenemos named function expression. Dice, si tú quieres referirte a la función actual dentro del cuerpo de la función, tú necesitas crear un named function expression. Lo que estamos creando, o lo que hacemos normalmente, es crear una function expression, por decirlo de una manera, anónima. Pero la puedes hacer named, es decir, con nombre. Dice, este nombre es entonces local, o simplemente vive, o la vas a poder referenciar dentro del cuerpo de la función, dentro del scope de la función. ¿Y cuál es el scope? Pues el código que está entre llaves dentro de la función. Dice, esto también evita usar el argument scale property. Fíjate cómo acá, esto es una function expression. Fíjate cómo en una variable, en este caso en una constante, estamos metiendo una función, pero fíjate cómo a la propia función le está poniendo un nombre. Sin embargo, este nombre simplemente vive dentro del cuerpo de la función. En este caso, pues es útil, por ejemplo, en una función de factorial, porque acuérdate que en un factorial tienes que llamar recursivamente una función recursiva. Pues un ejemplo de función recursiva es el factorial, y pues para llamar a la función en sí misma tienes que ponerle un nombre. Entonces fíjate cómo aquí es útil. Dice, la variable a la cual la función expression está asignada tiene una propiedad name. ¿Y tiene una propiedad name la función? Sí, porque acuérdate que una función es una propiedad, es un objeto. Entonces eso para que lo consideres. Fíjate cómo acá una function expression la metes en una variable, sí. Y aquí con var, donde estamos metiendo la función, llamas a la propiedad como var. Se le estás metiendo un objeto function, pues accedes a la propiedad name. Y fíjate cómo te da el nombre local, no donde se guardó. Entonces eso para que lo consideres. Y acá también voy a pausar el video. Fíjate cómo nos pone un ejemplo. Dice named class expression. En este punto nosotros tenemos, así como lo tenemos, esto se puede decir que es vamos a copiándolo y vamos a ponerle anónima, por decirlo de una manera, anónima. Y vamos a copiarnos el ejemplo que tiene por acá la documentación. Dice, si tú quieres referenciar a la clase actual dentro del cuerpo de la función, simplemente es un nombre local, al igual que las function expression. Dice, tú puedes crear una named class expression. Lo que ya vamos creando pues es algo anónimo, se puede decir una anonymous class expression, pero también puedes lograr una named class expression. Dice, el nombre de esto es simplemente visible dentro del scope de la function expression en sí misma. Fíjate cómo una función la mete dentro de una constante que se llama foo, todo muy bien. Pero además a la clase no la está haciendo una clase anónima, le está poniendo también su propio nombre. Entonces, pues invoca a var, esto pues ya lo vimos. Y sobre var, que es un objeto de la clase, en este caso foo, pues invoca el método who'sHere y esto es lo que nos va a dar el nombre local. Entonces fíjate cómo aquí tenemos un ejemplo y named_food, pues fíjate cómo nos dice que acá y en este caso foo.name si no lo da. Entonces eso sea todo, saludos.